Nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional de Chimborazo, en la Cátedra de Fisiología 2. Nuestro grupo está integrado por Paul Berrones, Damaris Despín y Jessica Chauca. A continuación le vamos a exponer sobre lo que es la fisiología de la sed. Como objetivos que nos hemos planteado es describir de qué manera nuestro organismo provoca la sed, analizar los diferentes mecanismos y estructuras involucrados en la regulación del líquido en nuestro cuerpo, y conocer cuáles son los diferentes mecanismos compensatorios que tiene el organismo para establecer el equilibrio osmótico. La sed es producida principalmente por una descomposición hídrica osmótica, ya sea por el aumento de la osmolaridad en el líquido extracelular, por una disminución del volumen sanguíneo y la presión arterial, por sequedad de boca y mucosa del esófago e incremento de angiotensina 2, entre otros. Para compensar este desequilibrio, el organismo activa distintos sistemas compensadores, los cuales se encuentran en diferentes estructuras del cuerpo humano, tales como el cerebro, glándulas suprarrenales, hígado, pulmones y riñones. La finalidad de estos es regular el equilibrio hídrico del organismo, así como también mantener los valores normales de la osmolaridad y evitar las distintas patologías que se pueden producir. La ingestión de líquido es importante para mantener un control preciso de la osmolaridad y la concentración de sodio en el líquido extracelular. La sed y las ganas de beber que experimenta un individuo o animal provocada por su instinto básico que le exige incorporar líquidos al cuerpo. El agua del organismo que se encuentra en los comportamientos intra y extracelulares sobre los que operan mecanismos diferentes, aunque complementarios, que controla. El agua intracelular representa el 40% del peso corporal y el agua extracelular un 20%. De esta última, el 5% se encuentra en el plasma y el 15% restante en el líquido intersticial. La reducción de agua en cada uno de estos comportamientos moviliza mecanismos inductores de la sed. Uno de los estímulos más importantes es el aumento de osmolaridad del líquido extracelular, que provoca una deshidratación intracelular en los centros de la sed, lo que estimula la sensación de sed. Las reducciones del volumen del líquido extracelular y de la presión arterial también estimulan la sed a través de una vía que es independiente de la estimulada por la osmolaridad plasmática. Un tercer estímulo importante de la sed es la angiotensina 2, la cual actúa sobre el órgano vasculoso de la lámina terminal. Su efecto sobre la sed ayuda a restaurar el volumen sanguíneo y la presión arterial hacia valores normales. La sequedad de la boca y mucosa del esófago pueden desencadenar la sensación de sed. Estímulo de la sed inducido por la disminución del agua extracelular. Los receptores que controlan el volumen están localizados en las paredes de los vasos. El volumen de líquido extracelular puede descender a una serie de procesos clínicos que acompañan de la pérdida de liposotónicos y pueden ser el vómito, diarrea, hemorragia. Como hemos señalado, el descenso del volumen de líquido extracelular produce lo que es la liberación de la ADH, lo que trae como consecuencia la reducción de la pérdida de líquidos en el riñón. En este caso, la compensación del líquido a través de la ingestión de agua, o sea la sed, es muy ventajosa, ya que varias manipulaciones experimentadas permiten la reducción del volumen de líquido extracelular y estudiaremos así su papel en la producción de la sed. Las siguientes manipulaciones son hemorragia, disminución de contenido de sodio en la dieta, excesiva sudoración, producción de orina o salivación, dependiendo de las especies estudiadas. La ingestión de agua que sigue a la reducción del líquido extracelular
puede estar medida por receptores existentes en lo que son las paredes vasculares. El papel muy importante de los presuntos receptores de la sed y en la secreción de ADH pueden ser estudiados produciendo contracción o expansión de los vasos sanguíneos. Tales estudios han indicado que los receptores para la sed inducirán extracelularmente. Se localizarán principalmente en dos regiones del sistema vascular, lo que es el riñón y el corazón. El sistema renina-angiotensina. La reducción de la presión arterial o volumen sanguíneo renal es detectado por el aparato yuxtaglomerular en el riñón y consecuentemente con ello se libera lo que es la enzima de renina. En el plasma la renina actúa como un sustrato. El angiotensinómero forma lo que es la angiotensina 1 y posteriormente se formará lo que es la angiotensina 2, actuando como un péptido vasoactivo. La angiotensina 2 es una sustancia adipocénica muy activa, de tal forma que las inyecciones intravenosas de las mismas producen una ingestión de agua abundante. Los receptores para la angiotensina, inductores de la sed, se localizan en lo que son las áreas del sistema nervioso central. Efectivamente, las microinyecciones en estas áreas del cerebro de angiotensina 2 inducen a la ingestión de grandes cantidades de agua, hasta 100 veces menores que las que se requieren periféricamente para evocar el mismo fenómeno. La angiotensina 2 no cruza la barrera hematoencefálica, pero es preciso recordar que los órganos circunventriculares se localizan fuera de la barrera, de la superficie de los ventrículos cerebrales, de estas estructuras o órganos circunventriculares en los que se localizan los receptores para la angiotensina 2. Se destacan en el órgano subfornical efectivamente las microinfecciones de angiotensina a dosis muy bajas. Está en el área del cerebro induciendo lo que es la ingestión de agua. El subfornical contiene neuronas sensibles a la angiotensina, enviando lo que son proyecciones de área preóptica medial, el núcleo subóptico, la región del área anteroventral del tercer ventrículo. La dosis de angiotensina es muy baja en la región del otro órgano círculo-ventricular. El órgano vásculo de la lámina terminal en la parte anteroventral, el tercer ventrículo, también provoca lo que es la ingestión del agua. Lesiones relativamente grandes en la región círculo-ventricular, lo que reduce la ingestión de agua en la respuesta a la angiotensina, y el cloruro sódico hipertónico permitirá conducir que hay regiones del cerebro localizadas cerca del órgano subcortical. La sed es producida por una descompensación hídrica osmótica en nuestro cuerpo, establecido por el aumento de la osmolaridad en el líquido extracelular, por una disminución del volumen sanguíneo y la presión arterial, por la sequedad de la boca, la mucosa del esófago e incremento de la angiotensina 2, entre otros. En vista de esto, el organismo activa distintos mecanismos compensadores que están en distintas estructuras de nuestro cuerpo, como tenemos el cerebro, las glándulas suprarrenales, el hígado, los pulmones y riñones. Estos actúan para mantener el equilibrio hídrico en el cuerpo, así como los índices normales de la osmolaridad y evitar patologías. El consumo de agua es fundamental para mantener el equilibrio osmótico en el líquido extracelular. La sed es la necesidad de beber que experimenta el individuo provocada por su instinto básico que le obliga a ingresar líquidos al cuerpo. El agua en el organismo la encontramos en sus compartimentos intra- y extracelulares, sobre los que operan mecanismos diferentes aunque complementarios.
El agua intracelular la encontramos en un 40% del peso total del cuerpo. El agua extracelular representa el 20%. De esta última, el 5% se encuentra en el plasma y el 15% en el líquido intersticial. La reducción del líquido en estos compartimientos movilizan mecanismos inductores de la sed. Estímulo del aumento de la osmolaridad. Este provoca una deshidratación intracelular en los centros de la sed, lo que estimula la sensación de la sed. La reducción del líquido extracelular y la presión arterial también estimula la sed a través de una vía que es independiente de la estimulada por la osmolaridad plasmática. Otro estímulo importante es el de la angiotensina 2, que actúa sobre el órgano vasculoso de la lámina terminal. Este ayuda a restaurar el nivel de líquido sanguíneo en la presión arterial. El mecanismo básico de la osmolaridad. Los cambios en el líquido extracelular o la osmolaridad regulan las respuestas homeostáticas que afectan el equilibrio del sodio. En la izquierda podemos ver el balance de sodio y a su derecha el balance del agua. De acuerdo con los principios de retroalimentación negativa, las condiciones hipertónicas e hipotónicas producen cambios proporcionales en la ingesta o excreción de agua y sodio para mantener la osmolaridad. Bien, continuando con la exposición, vamos a tener a las estructuras anatómicas que van a estar involucradas en la fisiología de la sed. En el siguiente gráfico podemos observar claramente el eje hipotálamo-hipófisis. Este sería el hipotálamo con sus áreas y sus núcleos, y podemos observar aquí a la hipófisis con su parte anterior o adenohipófisis y a su parte posterior o neurohipófisis. También podemos observar a las venas que que transmiten las hormonas que son segregadas desde la hipófisis a todo el cuerpo. Y también podemos observar las estructuras que comunican a la hipófisis con el hipotálamo. Aquí en el hipotálamo podemos observar, por ejemplo, el núcleo preóptico, los núcleos paraventriculares, el núcleo supraóptico, pero estos no van a tener que ver directamente en lo que es la fisiología de la sed, sino los que sí tienen que ver directamente van a ser el área hipotalámica anterior, que está marcada aquí, el núcleo ventromedial y el área hipotalámica lateral. Estos sí van a tener que ver directamente con la fisiología de la sed, y ya vamos a ver cómo. Si recordamos un poco, vamos a recordar que en la parte posterior de la hipófisis o en la neurohipófisis se va a segregar lo que es la oxitocina y la ADH principalmente. La ADH también es conocida como vasopresina. La vasopresina va a ser producida a nivel de los siguientes núcleos: el núcleo paraventricular, que es este, y el núcleo supraóptico. Estos van a producir lo que es la vasopresina, va a viajar y hasta almacenarse en la adenohipófisis para posteriormente ser segregada hacia el cuerpo con la ayuda de la angiotensina 2. Pero existen algunos casos en que va a haber un tumor aquí, un tumor generador de vasopresina, y va a impedir que la vasopresina se segregue con normalidad hacia el exterior. Como ya dije, la vasopresina va a salir desde la parte posterior de la hipófisis y va a viajar y va a tener receptores a nivel del riñón. Estos receptores van a ser de tipo AT1R y van a causar las siguientes funciones: van a disminuir la osmolaridad plasmática, van a aumentar el volumen sanguíneo, el retorno venoso, el volumen latido, y por consecuencia también van a aumentar el gasto cardíaco. Y como tercera función y más importante en la fisiología de la sed, tendríamos la retención de agua desde los riñones, es decir, altas concentraciones de vasopresina van a provocar una mayor retención renal de agua y se excretaría la cantidad justa para eliminar los productos de desecho. Es por eso que durante una deshidratación los niveles de vasopresina van a estar altos, para así evitar que se pierda agua. Tenemos aquí un pequeño cuadro de resumen de lo que se dijo antes del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Como síntesis tenemos que el hígado va a producir lo que es el angiostensinógeno y el riñón va a producir lo que es la renina.
La arenina se va a unir al angiostensinógeno y va a producir lo que es un decapéptido inactivo. Este decapéptido inactivo se va a unir con el ECA, que es la enzima convertidora de angiostensina producida por los pulmones, y se va a transformar en lo que es la angiostensina 2, que va a ser un decapéptido activo o vasoconstrictor. Esta angiostensina 2 va a viajar hacia el cerebro produciendo la sensación de la sed y por ende va a producir la ingesta de agua. Y también va a viajar hacia la corteza suprarrenal, produciendo que ésta segregue aldosterona. La aldosterona va a producir la reabsorción de sodio y cloro, la excreción de potasio y la excreción de algunos iones de hidrógeno. Tenemos algunas fisiopatologías de la sed. Como fisiopatologías de la sed tenemos que el deseo de agua se debe a un complejo sistema de señalización neurohormonal e icónico, que nos indica que el agua y el sodio regulan el equilibrio del cuerpo. Es muy importante, al igual que el dolor, que la sed sea tratada. Tomar agua es una costumbre muy saludable y la sensación de sed es normal hasta cierto punto. Aparece cuando el cuerpo está deshidratado, principalmente después de hacer ejercicio o después de caminar mucho. Como podemos ver aquí, también después de hacer calor, o sea, cuando hace un calor excesivo también va a haber deshidratación. Y también cuando se bebe una bebida alcohólica en exceso, también va a haber deshidratación. En estos casos va a ser normal que se tenga sed, pero van a existir algunos casos en los que ya no va a ser normal y la sed va a ser constante. Y esto se puede deber a diversos factores, como por ejemplo, cuando en el cuerpo hay altos niveles de azúcar o glucosa circulando, o sea, una hiperglucemia, va a ser un síntoma importante de que vamos a tener diabetes. También cuando consumimos muchas comidas saladas o condimentadas, así como alimentos deshidratados que necesitan una mayor cantidad de líquido para poder hidratarse correctamente en el estómago. También cuando ha habido un sangrado abundante o después de donar sangre. Algunos medicamentos pueden provocar mucha sed, como los diuréticos, las fenitacinas y los anticolinérgicos. Una diabetes, una infección grave o una insuficiencia cardíaca, renal o hepática van a producir lo que es la sed. Tenemos dos tipos de sed: la sed hipovolémica y una sed osmótica, y vamos a detallar las diferencias que existen de estos tipos de sed a continuación. Muy bien, tenemos la sed osmótica. La sed osmótica se da por una disminución de lo que es el líquido intracelular. Para entender mejor este tipo de sed osmótica tenemos que recordar a lo que es la ósmosis. Si bien recordamos, en nuestro cuerpo debe está la célula y el líquido extracelular. Aquí podemos ver, debe haber un medio isodónico, es decir, que debe estar en equilibrio tanto el exterior como el interior para que exista una ósmosis. Pero ¿qué pasa cuando este equilibrio se interrumpe? Es decir, aumenta la cantidad de iones de sodio en el exterior. O sea, si existe más sodio aquí, va a salir todo el agua que está aquí, va a salir hacia el exterior para compensar el sodio que hay en el exterior, y por ende la célula se va a secar, ya que todo el agua que está en la célula va a salir al exterior, y por ende va a producir, los osmoreceptores van a detectar esto y van a producir una sed osmótica, más o menos así. A ver, ahí podemos ver que existe un incremento de las iones de sal, va a salir el agua y por ende va a producir que tengamos sed. Tenemos también la sed hipovolémica. La sed hipovolémica se va a dar porque se va a perder el plasma sanguíneo, y cuando se tiene este tipo de sed es necesario beber agua ligeramente salada, ya que es obvio que si perdemos sangre no vamos a perder solo agua, sino también minerales. Recordemos que cerca del 90% del contenido sanguíneo va a ser agua, y el restante, el 10%, va a ser minerales. También tenemos que si cuando están bajas las reservas de sodio corporal, las glándulas van a producir hormona aldosterona, que va a hacer que la sal se retenga. Como siguiente punto tenemos los factores hipotalámicos, bucales y gástricos. Tenemos cuando ya existe
existe el estímulo de sed, o sea, es decir, que ya sentimos el estímulo de la sed. Una vez que ya tomamos agua, los osmoreceptores van a detectar que el cuerpo ya tiene agua y van a llevar la señal, van a inhibir la señal de sed, es decir, que ya no vamos a tener sed, y luego de esto se va a repartir por todas las estructuras de nuestro cuerpo el agua que ya hemos ingerido. Bien, tenemos los factores hipotalámicos, bucales y gástricos, como el sabor. El intestino delgado y el estómago son los que hacen las señales principales de que se ha ingerido agua por medio de posibles osmoreceptores. El sabor de la bebida es la que determinará si beberé o no. Elegimos la bebida que más nos gusta, no la que tengamos a primera vista, por más que tengamos. Cualquier bebida se nos hace sabrosa dependiendo de la depresión de agua que nuestro organismo tenga. Bien, esta ha sido toda la exposición, espero que hayan entendido y muchas gracias por su atención.